Hola amigos, Oscar Terramortis desde Finlandia, saludos. Veréis, hace unos días recibí 3 mensajes en YouTube, los cuales me sugerían más o menos la misma cosa. Y era, ¿por qué no nos hablas de cómo es comprar música en Finlandia? ¿Qué música es más fácil de conseguir en Finlandia? Ya que este país es considerado el país con la mayor tasa de rockeros y metalheads por metro cuadrado en el planeta, desbancando a países como Alemania, por ejemplo. Y obviamente pues vivir en un país donde el mainstream, el 50% del mainstream es rock o metal, esto quiere decir de que puedes conseguir muchas cosas a muy buenos precios. Y bueno, sí, aquí en Finlandia tenemos muchos flea markets y tenemos una tienda que se llama Kierrätyskeskus, la cual es traducido al castellano sería centro de reciclaje, donde pues he comprado muy buenas cosas. Y también compramos en la Cruz Roja, los centros de Cruz Roja. He encontrado muy buenos discos ahí a buen precio. Y para que os hagáis una idea, estas tiendas son de segunda mano. Y para que os hagáis una idea de lo que se puede conseguir en estos sitios y a qué precios, pues vamos a verlo ahora. Pues veréis, hoy me fui con mi hija a comprar. Ella quería comprar unos libros y obviamente pues yo me voy a la sección de música, me fui al centro de reciclaje que está más cerca de mi casa y suelo ir una vez por semana y siempre vengo con una bolsa llena de discos, de cosas que yo no compraría nuevas, obviamente, cosas que tuve hace muchos años y que obviamente ahora no voy a pagar 10, 15 euros por un disco nuevo de ese disco o de esa banda en concreto, o de bandas que no voy a comprar nunca nuevos, pero como están tan baratos pues le doy una oportunidad y si no me gusta el disco pues lo regalo o lo vendo. Pues veréis, hoy os voy a enseñar más o menos lo que he conseguido en el último mes y no sé por dónde empezar porque he dividido en varias partes esto. Bueno, vamos a empezar creo que por los... ¿Esto qué es? Vamos a empezar por los clásicos. Mira, hoy he conseguido el The Very Best of Foreigner, o Foreigner como lo queráis llamar, ¿no? Es un Very Best. Yo nunca me compraría un disco nuevo de Foreigner, pero bueno, hace 28, 25 años no me desagradaba tanto esta banda. O sea, no es una banda que ha sido una de mis favoritas, pero ¿sabéis qué? Hoy he conseguido esto por 50 céntimos. A ver si podéis ver el precio ahí. 50 céntimos. Esto no lo compraré nuevo nunca. Pero bueno, sabes, la música son recuerdos y flashbacks de tu juventud. Y bueno, tener este disco pues no me desagrada para tenerlo en mi colección. Como no soy fan de la banda tanto, o sea, nunca fui fan de la banda, hay canciones que me gustan. De hecho tengo un par de vinilos que también los compré, creo que los compré en el centro de la Cruz Roja. Tener un Very Best of The Foreigner no es nada desagradable, pues. Tenemos otro clásico aquí, Automatic for the People de R.E.M. Este disco cuando salió yo estaba muy metido en metal extremo y es un disco que no me desagradó en su día y es la primera vez que lo tengo en disco compacto y me costó 50 céntimos. O sea que, ¿veis? O sea que para la colección, ¿sabéis? De vez en cuando me gusta, pues digo, creo que salió este disco cuando salió, en el 91 o 90. Está tan pequeño esto que no se ve. En el 92.
que ganó el premio. Me acuerdo que haber visto esto en MTV, que ganó el premio a la mejor canción o mejor videoclip, una de las dos o las dos, ese año. Y es un disco muy bueno, un clásico. Aquí tenemos otra cosa que obviamente me hace gracia tenerla, pero bueno, está tan barato que decidí comprarlo. Y este es un single de Slaughter, Fly to the Angels. Veréis. ¿Y cuánto me costó esto? 60 céntimos, chicos y chicas. Bueno, este es un gran clásico y no es mi disco favorito de la banda, pero sí considero que contiene una de las mejores canciones y una de mis canciones favoritas de The Beatles. Y estoy hablando del tema Across the Universe, cual es una canción increíble. Estoy hablando de Let It Be, de The Beatles. Ahí. Y este me costó €1. Y de hecho estaba pensando de que esto podría ser un bootleg un poco raro o una rareza por el sello discográfico que ha editado. Tengo que ver de qué país es esta edición, pero si abrimos el libreto no tiene nada y pues sí, parece un bootleg, o sea que como rareza está bien. Por €1, a ver si quieren entrar esto. Mucha gente piensa de que yo nací escuchando Dismember o In Tune o Fields of Nephilim. Pues no, yo cuando era niño escuchaba mucho pop y mucha radio, y a mí el pop de los 80s y el pop rock de los 80s me encanta y me sigue encantando. De hecho, cuando no quiero escuchar nada con guitarras estridentes o no quiero escuchar nada demasiado gothic o post-punk, lo que pongo en música de los 80s, da igual el estilo, es la música que escuché de niño, hasta que entré en la preadolescencia. Y bueno, este grupo tiene canciones que a mí me gustaron muchísimo, sobre todo las ochenteras. Estoy hablando de Roxette. No me voy a comprar un disco de Roxette nuevo nunca, y tener un best of pues no me desagrada tampoco, sobre todo porque me costó €1. A ver si veis el precio por ahí. €1. Y bueno, esto, el que tenga entre 35 y 45 años y diga que no le gustó este disco en su juventud, me parece que es un poco mentiroso. Mirá lo que conseguí. La versión 25 aniversario del Thriller y remasterizado, y me costó €1. De hecho estaba escuchando este disco antes de hacer el vídeo y sí, me trae muy buenos recuerdos de mi infancia. Ahora, este disco contiene una de las canciones que más me gustan hechas en los 70s, y no sé si llamarlo balada del todo, pero una de las mejores baladas del rock que se han hecho. Estoy hablando de Babe, I'm Gonna Leave You de Led Zeppelin. Esta es la versión remasterizada y me costó €1. Sí, vamos a ver ahí. €1. Otro clásico, aunque creo que esto fue uno de los últimos discos de Johnny Cash, si no mal recuerdo, y estamos hablando del American Six, Ain't No Grave, producido por Rick Rubin y salió a través de American Recordings, el mismo sello de Slayer.
Johnny Cash, Mr. Johnny Cash. Y este disco me costó 80 céntimos. No sé si vais a ver ahí. Tulio, tráeme un garrafón de Gifty cuando vengas a Helsinki. El que diga que no le gusta este disco es un mentiroso. El Legend de Bob Marley. Yo creo que he tenido un par de veces este disco en mi vida, y una en cassette y otra en disco compacto a principios de los 90s, o a mediados de los 90s más bien. Y bueno, continuando, pues también me compré el Wasting the Dawn de 69 Eyes en Digipack, y no sé si habéis visto el precio, dice 80 céntimos. No tengo esta versión. Las bandas finlandesas que han tenido éxito son muy fáciles de conseguir en este país a muy buen precio. Este es un single de Lordi que se llama Bite It Like a Bulldog, y bueno, este me costó 20 céntimos. Siguiendo con Lordi, pues también tenemos aquí el famoso disco, ¿no?, de Apocalypse. ¿Es así? ¿Cómo se llama? Pues aquí tengo la versión estándar de un disco, y este me costó €1. Totalmente nuevo. Todos los discos que estoy enseñando están casi nuevos, no tienen rayones y están en perfectas condiciones. Y también me compré pues la versión con el DVD, y este me costó $1.50 y €1 la versión estándar. Y la verdad es que yo no soy fan de Lordi, pero esta música no me desagrada. Es un tipo de hard rock, podríamos llamar esto, que no me desagrada. Lo puedes estar escuchando mientras estás trabajando sin que te moleste, ¿no? Hay bandas que son cargantes, y pues esta es una banda que se deja escuchar. Mucha gente no estará dentro de esta onda, pero a mí la verdad es que el trip hop me gusta Portishead y me gusta Massive Attack, y yo adoro este disco, señores. Yo considero que es una obra maestra esto. El Mezzanini o Mezzanine, y la verdad es que no tiene el precio esto. Es que seguramente le cambié la caja porque estaba quebrado, pero no, me habrá costado €1. Nos ponemos un poco heavies. Siempre en el centro de reciclaje, pues Megadeth. Back to the Stars, un Greatest Hits. Yo soy fan de Megadeth, aunque no he escuchado los últimos 7 discos. No. El último disco que me compré de Megadeth fue el Euthanasia, y estoy tratando de conseguir los nuevos para darles una escucha, ¿no? No es una banda que me desagrada. Por cierto, hablando de Megadeth, quería comentaros una anécdota. En el Sonisphere 2010 en Madrid, cuando estábamos en el backstage antes del concierto de Rammstein, me fui a comer, y en el comedor yo estaba comiendo con un amigo, y de repente habían unas personas quejándose atrás de nosotros, y había uno que decía: esta comida es una mierda, que no sé qué, que este pollo no es una mierda, que no sé qué, y me doy la vuelta para ver quién se estaba quejando tanto, y era Dave Mustaine. Se estaba quejando de la comida del tío, del catering. Me ha pasado ese concierto. No soy fan de esta banda, pero tampoco me desagradan. Estoy hablando de Radiohead. Tengo aquí el Hail to the Deaf y el Kid A, y creo que tengo otro que se llama Computer no sé qué.
y los he conseguido, y este me ha costado 70 céntimos. El kit A me costó 70 céntimos y este me costó 70 céntimos también. Los habrá donado a la misma persona. Todos estos discos son donados. Hey, ¿a quién le gusta Gypsy Kings? A mí me gusta Gypsy Kings. Para los que tocamos guitarra, me gusta mucho Gypsy Kings, y tengo el Love Songs. Y de vez en cuando pues me gusta escuchar ese tipo de música cuando no quiero escuchar nada de lo que siempre escucho, para divagarme un poco. Me gusta mucho Danko Jones. Cuando yo estuve trabajando en una revista en España, pues me dieron uno de estos discos de esta banda para hacer la review, y la verdad que quedé enganchado, pero nunca fui un fan de estos que se compran los discos. Y bueno, he encontrado este disco, y ¿sabes cuánto me ha costado? 60 céntimos. Totalmente nuevo. Tampoco he sido fan de esta banda, pero vamos a darle una oportunidad. De hecho, esta banda me tenía un poco cargado. Me tenía cargado porque cuando estuve trabajando en el Fobia como DJ, la gente me lo pedía. Entonces dije, pero si esto no tiene nada que ver con el gothic rock ni con el post-punk. Y estoy hablando de Placebo o Placebo o Placebo. Así que vamos a darle una oportunidad a esta banda, y me costó 80 céntimos. Este disco creo que no necesita introducción alguna. Killers, 80 céntimos, amigos. Para no hacer tan largo el vídeo, pues voy a ir un poco más rápido. Pues estas bandas, no soy fan realmente de estas bandas, pero les voy a dar una oportunidad, ya que con los años pues se te va madurando el oído y la forma de ver la música como la pudiste haber visto hace 20 años, ¿no? Nunca he sido fan de Dream Theater, pero bueno, vi este disco hoy, Train of Thought. Y me ha costado costado 50 céntimos, amigos. Considerando que es una banda de culto y un nombre grande, esto creo que es una ganga porque está como nuevo. Bueno, otras bandas en las que realmente no estoy, pero vamos a darles una oportunidad más. De hecho, no he escuchado ninguna canción de estos discos y lo voy a pasar rápido. System of a Down, Hypnotize. La verdad es que este digipack es bastante bonito y me costó 50 céntimos. Linkin Park, Meteora, 60 céntimos. Deftones, Diamond Eyes, 80 céntimos. Y tengo 3 discos de una banda yo creo que esta gente toca. Y tengo 3 discos de una banda de Visual Kei. Supongo yo que esto es japonés. Que se llama Blood. Y cada disco me costó 50 céntimos. Las portadas son bastante llamativas también. Y el nombre de la banda, pues al llamarse Sangre, me llamó también bastante la atención. Tres discos de la misma banda. Y si vosotros pensabais de que solo mierda puedes encontrar en los centros de reciclaje, no me refiero a mierda porque los que estén viendo que les guste un poco más la cera y la caña, estaréis diciendo vaya mierda. Bueno, señores, Pimentola, yo creo que esta es una rareza de metal finlandés. Bueno, metal, este es Pimentola
Yo me escribía con ellos hace muchos años cuando la era MySpace, y hacen una especie de industrial bastante raro. Y esto es, creo que bastante difícil de conseguir. De hecho es una demo y me costó 50 céntimos. Por otros 50 céntimos, el Nihility de Decapitated. 50 céntimos. Este lo vamos a dejar por ahora. El disco de Nefas, aunque el título es un poco complicado de leerlo porque está tan pequeño, macho. Joder. Pero bueno, este me costó 80 céntimos. Tenemos Maruta, el disco de Maruta. Me encanta el arte del back. No sé si lo vais a poder ver. Ahí. No sé si habéis visto el precio, 50 céntimos. Yo tengo una copia ya de este disco, pero como es bastante difícil de conseguir, lo agarré. De hecho, este no está en tan buenas condiciones. Tiene unos rayones, pequeños rayones. Creo que lo llevaban en el coche. Estoy hablando de la banda finlandesa de death metal Wings. 80 céntimos. Este es un recopilatorio de bandas de metal extremo de 2 discos que se llama Northern Breeze episodio 2 o volumen 2, Finnish Metal Compilation. Ahí. Y este me costó 80 céntimos. Ya para cerrar la parte de los discos compactos, quiero enseñaros estos 2 discos. A mí me encantan, señores. Estos discos deberían estar en la colección de cualquier amante del metal extremo. Estoy hablando de los dos discos, excelentes discos de Meshuggah. Y bueno, ¿quién no ha escuchado a estas alturas el Destroy, Erase, Improve? Creo que es un clasicazo y me costó 50 céntimos. Y creo que el otro también me costó así. Este costó 70 céntimos y este es el disco del 2002. Nothing. Creo que es del 2002, sí. He visto a Meshuggah varias veces y es una banda que te deja como boca abierta. Y quería cerrar esta sección de discos con quizás uno de los mejores de las mejores cosas que he encontrado en el centro de reciclaje, y es el disco de Kaamos. Este disco me costó 50 céntimos. Por este disco se me vino la idea de Kaamos Records. Y bueno, también he encontrado libros. Vamos a pasar rápido los libros. Jim Morrison. Y este le compré en la Cruz Roja y me costó 2 euros. ¿Veis el precio original, no? $14.90. La persona que leyó el libro de Jim Morrison lo habrá leído una vez y lo habrá donado. También tengo esta maravilla, Ramones, pero este está en finlandés, así que voy a tardar algún tiempo en leerlo. Y este sí me costó 4 euros. Pero nuevo creo que anda por arriba de 15. Hoy he comprado este interesante libro
y me pareció bastante apropiado, ¿no? Y aquí yo tengo 3 sellos discográficos, entonces creo que algo me va a ayudar. Y bueno, la joya de la corona de lo que he encontrado yo en un centro de reciclaje es este libro, Abnormal Psychology. Este libro está prohibido la venta en Estados Unidos y Canadá. El precio en Amazon de este libro son $100. Está totalmente nuevo y a mí me costó €1. Hardcover, y es un libro que para los que estudiamos esto, increíble. Amigos, sé que es un video largo, pero prometo que los siguientes no van a ser tan largos. Gracias por ver este video y compartir estos minutos conmigo, y nos vemos en el próximo video, en el cual vamos a desvelar los ganadores de los sorteos de CDs de Gothic Music Records. Muchos saludos.